La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras con el carisma dominico en el Perú. Se une otra red de radios amigas también a esta transmisión, como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas a través de todos sus canales de cable, que son varios, Ves TV, Cable Perú, y también AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Puede escuchar A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, también tenemos otra posibilidad, que son las plataformas móviles, donde usted nos está mirando también en este momento, en la transmisión en vivo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, y también tenemos la posibilidad del canal de YouTube y nuestra página web, la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe. Hay muchas posibilidades para escuchar A Pensar Más y toda la programación que tiene Radio Santa Rosa. Muy bien, ¿cómo están? Empezamos la semana del 4 de abril, una semana bastante con muchas expectativas, porque hemos terminado con una semana bastante convulsionada, con varios conflictos sociales por todas partes. Incluso hoy día hay paro de transportistas, se ha suspendido, no en la ciudad de Lima, por si acaso hay que aclarar, porque había una confusión desde tempranas horas. Los escolares de Lima, en Lima, están asistiendo a clases presenciales con normalidad, porque salió ayer un comunicado que decía de la región Lima, de Lima provincias, que es diferente a Lima metropolitana, ¿no? Bueno, a estas horas de la mañana sí están asistiendo los escolares. Vamos a ver si hay, ¿no?, más información. También en Piura, en Chiclayo, en La Libertad, los transportistas participan en el paro hoy día, y no solamente intervendrán vehículos de carga pesada, sino también los taxis colectivos. Así que el presidente de la República tiene serísimos problemas que resolver. Vamos a ver cómo lo resuelve. Estamos atentos. Rosa María Palacios ya nos tiene una síntesis de lo que ha pasado este convulsionado fin de semana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como ustedes saben, yo en este momento me encuentro un poquito fuera de Lima, estoy en Lima Provincias, en la provincia de Cañete. No hay clases ni presenciales, pero sí virtuales, ni en colegios públicos ni en colegios privados. Esto se extiende a las 9 provincias que conforman Lima Provincias. Pero Lima Metropolitana sí tiene clases presenciales. Hago esta aclaración porque hay siempre un poco de confusión en la denominación de las provincias, ¿no es cierto?, de la región Lima y la región Lima Provincias. Es confuso, pero así es. Y antes de entrar a lo que ha sido el fin de semana y el desarrollo de las noticias y del paro a estas horas, tenemos que hacer los anuncios correspondientes a las personas que nos ayudan con el auspicio de este programa.
y comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 sigue abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, importadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, a ver, ¿por dónde empezar? Empecemos por el viernes pasado, por Huancayo. Como han dicho todos, desde el primer momento, la cuna de Perú Libre, el partido de gobierno, el partido que lleva al triunfo a Pedro Castillo. La zona que dio sus votos al proyecto Perú Libre. En segunda vuelta, sacaron 59.1%. Hay que decir, y hay que anotar, y lo notamos desde la campaña, que siendo Junín, ¿no es cierto?, una región que ya había sido gobernada por Perú Libre, no sacó tan amplia votación como sacó Pedro Castillo, por ejemplo, en, no sé, Huancavelica, o en algunas provincias de Cusco, Chumbivilcas, por ejemplo, en la provincia de Bellido, donde sacaron más del 80% de la votación. Pero aún así, 59% de la votación es efectivamente una votación contundente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en menos de un año? ¿En 10 meses? ¿9 meses? ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el amor? Bueno, la paralización, como lo hemos venido comentando esta mañana, empezó el lunes pasado. Un grupo de reclamos corresponde a transportistas de carga y otro grupo de reclamos a agricultores. Y las causas son más o menos obvias porque se están reproduciendo de la misma manera en el mundo entero. Es decir, así como la pandemia es un fenómeno global,
La inflación en este momento es un fenómeno global. Durante el año 2021, 2020 y 2021, se inyectó en la economía mundial enorme liquidez, el Perú no fue la excepción. ¿Para qué? Para aguantar los cierres masivos de actividades productivas. Eso además generó un problema logístico gigantesco a nivel mundial. No somos una isla, somos parte de un concierto de naciones donde el Perú y su economía, bueno, tienen una presencia muy pequeña, entonces se ven muy impactadas por lo que pasa fuera del Perú. Para ponérselos, aunque les parezca increíbles, así de claro, el cierre de la actividad económica de marzo y abril y mayo del año 2020, esa no producción peruana y mundial, todavía hoy tiene efecto. Pero además de eso, tienes que añadir una guerra entre dos países que son productores de granos, productores de petróleo y productores de fertilizantes y derivados del petróleo. Entonces, todos los precios a nivel mundial, grandes productores, o sea, son jugadores importantes, marcan el precio. Entonces, todos los precios vinculados a estos productos se han encarecido notablemente. El costo de la energía se ha encarecido. Y al encarecerse el costo de energía, se encarecen los costos de producción. Y al encarecerse los costos de producción, todo sube, por ponerlo de una manera bastante sencilla. Ayer en una columna recogí datos de personas que están en el campo y en el mundo del transporte de carga también. Y me lo explicaban con algunos números que creo que es bastante simple de entender. Los fertilizantes, la urea, desde el año pasado hay una protesta constante. Urea, fosfato, todos estos productos que se colocan en la tierra para mejorar la productividad del campo, en este momento casi que se han triplicado respecto de lo que costaban el año pasado, nada más, que ya venían encarecidos. Entonces, estamos hablando de pequeños agricultores, de economías de menos de 10 hectáreas, que tienen más de un trabajo muchas veces, pero que siembran y venden en chacra, y eso les da un ingreso extra para sus familias, y que hoy por hoy probablemente estén sembrando para llevar porque no tienen a quién venderle lo que producen. Sus costos de producción, incluyendo el flete, incluyendo los fertilizantes, se han incrementado, pero el precio de su producto no se ha incrementado en la misma proporción. Entonces su ganancia es mínima. Ese es el problema de los agricultores. En el caso del transporte de carga, el tema central es el costo del combustible, del diésel. No de las gasolinas más caras, no, del diésel. El problema es ahorita el diésel. Con eso se transporta la carga en todo el Perú. Y no hay alternativas más eficientes. No tenemos un sistema ferroviario. No hay otras alternativas. Ni nuestra infraestructura acompaña, ¿no es cierto?, otro tipo de transporte multimodal que podría, no sé, hacer más eficiente el transporte de carga. Entonces, estamos enfrentando un problema mundial que no es culpa del gobierno de Castillo, por más que yo discrepe de las acciones de política pública de este gobierno, tenemos que decirlo con toda claridad. El señor Castillo no puede tener una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Muy bien, tampoco puede tener una pandemia. Pero de lo que sí es responsable el gobierno es de las soluciones, las respuestas, el abanico de soluciones que propone. Este fin de semana han comenzado a proponer soluciones. Soluciones populares, ¿no?, que gustan a los
que protestan, pero que probablemente sea desvestir un santo para vestir otro. Básicamente el gobierno ha anunciado 3 medidas. Una ya está aprobada, es la reducción del 90% del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, incluyendo gasolina. No solo diésel, sino también dice gasolina. No la del 95, pero sí la del 84. Hoy el Congreso a las 3 de la tarde se reúne para eliminar el impuesto al 100%, porque solo el Congreso puede eliminarlo al 100%. Se ha propuesto que sea por 6 meses, Fuerza Popular que sea hasta diciembre. ¿Cuánto significa esto para el presupuesto público? Algunos dicen 250 millones de soles al mes, otros dicen 350 millones de soles al mes. Supongamos que son 350 millones de soles al mes y es por 10 meses. Estamos hablando de 3.500 millones de soles menos del presupuesto público. Eso significa dejar de gastar en otra cosa para que la gasolina cueste un sol 20, tal vez un sol 50 o el diésel menos. ¿Es una buena rebaja? Sí, no voy a decir que sea una mala rebaja, pero es la forma más rápida de llegar a quien más lo necesita, o estamos subsidiando a todos indiscriminadamente. Ojo, en todas partes del mundo hay selectivo al consumo a la gasolina y al diésel. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Estado es desalentar el consumo y más bien migrar a otras energías. ¿Qué es lo que se tiene que hacer que es importante a largo plazo? Fomentar el cambio de tecnología, pues. Los países que ya están transitando a energías renovables para producir electricidad y que están yendo hacia autos híbridos van a aguantar estas crisis muchísimo mejor que nosotros. Pero nosotros sí tenemos algo, se llama gas de camisea. Y se puede reconvertir transporte de carga, no todo, pero parte, y de hecho se ha estado haciendo, a gas natural. Eso es un cambio tecnológico que tiene que liderar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre todo para carga mediana. ¿Dónde está ese liderazgo? Es decir, ¿hay soluciones urgentes? Claro que sí. El subsidio es una solución urgente, pero hay soluciones que son las de largo plazo o corto, no tan largo, que son las importantes y que tienen que ser, digamos, gatilladas por la coyuntura, pero consideradas como relevantes para cambiar las cosas. Luego tenemos el problema de los fertilizantes. No solamente, nosotros en el Perú no tenemos industria petroquímica propia, por eso tenemos que importar fertilizantes. Pero sí tenemos guano en las islas. Ah, claro que los tenemos. No es que yo los quiera regresar al siglo XIX. Pero el guano de las islas sí está bajo control absoluto del Estado. El Estado tiene el monopolio de la explotación del guano de las islas. Lo único que tiene que hacer es aumentar la producción. Ya ayer se ha dicho que se va a aumentar la producción. Y luego viene la educación del agricultor, que probablemente hace muchísimos años no abona con guano de las islas. Y las fórmulas no son exactamente las mismas. La tercera opción en fertilizantes es guano corral. El guano corral se usa mezclado con fertilizante de tipo, digamos, el que se importa. Pero de nuevo, es un problema educativo. ¿En qué proporciones? ¿En qué momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está estudiado, ¿eh? No hay que inventar nada, es tecnología. Pero de ahí que se necesita el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Y con eso puede bajar los costos radicalmente de fertilizantes, usando guano de corral. Todo eso es información. Entonces se sienta, busca información y discute sus precios. Eso implica liderazgo.
La tercera medida es, de frente, bajarle el IGB o eliminar el IGB a algunos productos agrícolas que todavía tienen IGB. Hay que decir que la mayoría de productos que vienen del campo no tienen IGB. Ayer le preguntaban por el arroz al ministro. El arroz no tiene IGB. Pero sí tiene IGB el pollo, los huevos, los cárnicos, los fideos, porque son fideos porque es un producto ya industrializado. A eso se le va a quitar el IGB. ¿Por cuánto tiempo? Es bien difícil quitarle el IGB a esos productos y luego volvérselos a poner, ¿eh? Porque se implica una subida del 18%. Entonces, si tú le vas a quitar el 18%, además tienes otro problema. Y es el problema de que se traslade ese ahorro al consumidor. En el caso del petróleo es más fácil porque tenemos dos productores. ¿Ok? Uno es Petroperú y el otro es Repsol. Pero en el caso de la distribución de aceites, fideos, huevos, pollos, estamos hablando de miles, ¿no es cierto?, de pequeños distribuidores. Hay algunas compañías muy grandes que sí, efectivamente copan el mercado, pero de ahí su distribución es en miles de puntos de venta. Hay quienes dicen mucho más efectivo es entregar subsidios directos a las familias más pobres del Perú. Mucho más efectivo. Y subsidiar ollas comunes y comedores. Subsidiarlo con más esfuerzo, ¿no es cierto?, en vez de hacer una reducción generalizada que me va a beneficiar a mí y a usted que probablemente me escucha, que sí puede pagar el IGB del pollo y el huevo. Entonces, el abanico de soluciones que está proponiendo el gobierno no necesariamente son los mejores. Hay que decir algo, que por lo menos está proponiendo soluciones. Pueden no ser las mejores, pero por lo menos está sacando sobre la mesa un abanico de propuestas. Luego, hay que decir que el viernes hubo violencia en Huancayo, por supuesto. 2 ministros fueron el viernes en la noche, pero para el sábado llegaron 4 más. No, 5 más, al final fueron 7. Y los agarraron a pedradas, ¿ah? Pero se quedaron ahí en el Coliseo Huanca hasta que finalmente firmaron una tregua, hasta el viernes. En Huancayo, pero hay que decir que esta mañana, a pesar de que se había convocado a un paro de transportes multimodal, hay poca oferta, sí, ha reducido el número de buses, pero no hay disturbios casi en ninguna parte, no se han tomado carreteras. Simplemente por precaución los transportistas no han salido. Y no hay disturbios, felizmente. Eso es lo más importante, creo yo, no dañar, no hacer más daño. Y hablando de daño, han habido reportados, hay una discusión sobre esto, 4 o 3 fallecidos a raíz del paro. Y rápidamente, aquellos que apoyaron y siguen apoyando el efímero gobierno de Merino sostienen que esto es lo mismo que la muerte de Inti y Brian y por lo tanto Castillo se tiene que ir. Vamos por partes para que se calmen en su fantasía. Lo primero es que Merino era un golpista, un presidente que usurpó el poder mediante un golpe de Estado. Castillo ha sido elegido con voto popular. Primer problema. Segundo problema, sí, claro, hay represión policial en Huancayo, qué duda cabe. Pero no habían órdenes para disparar a matar. No habían órdenes para disparar al cuerpo, ¿no es cierto?, a matar. Se han utilizado gases lacrimógenos y los 4 incidentes tienen que ver con hechos fortuitos que no devienen, salvo uno, necesariamente de represión policial. 2 son casos de atropellos, es decir, de personas que iban manejando un vehículo y que por evadir la turba que cerraba la carretera terminaron atropellando. Ahí van 2 personas. Otro es un señor
que tenía que dializarse y que no pudo pasar por la toma de la carretera. En ninguno de esos tres casos se puede decir que la responsabilidad es de la represión policial. Y el tercero es un caso de un joven de 13 años que huyendo de los gases lacrimógenos salta al río. La policía trató de rescatarlo y no pudo. Claro, indirectamente ustedes pueden decir sí por los gases lacrimógenos, etcétera. Pero ustedes no pueden decir que ahí pues hay la represión policial que hubo el 14 de noviembre del año 20 en el centro de Lima, ¿no? Pero ahí estaba el almirante Montoya desesperado, diciendo que los medios no lo cubrían igual, que asusaban. Es increíble, Dios mío, cómo... Además hablaba de honor. Es el primer acto de honor es no mentir. Sí hay un número importante de detenidos, más de 20, 22 habían ayer en Huancayo, y heridos que señalan que sí se dispararon perdigones al cuerpo. Eso todavía tiene que esclarecerse. Han sido atendidos durante estos días y la situación en este momento es de paz. Tensa paz, ¿no? Pero paz. Y eso es importante. Monseñor Barreto tenía un papel muy destacado, señalando que lo primero que tenía que hacer el presidente era pedir disculpas por decirles coimeros a los dirigentes. Porque eso fue lo que dijo. Él venía de esas canteras, ¿no? Y él sabía. Y además que en las próximas horas iba a estar todo bien calmado. En las próximas horas tenía un laberinto espantoso en Huancayo, en la cuna de Vladimir Serrón. No olvidemos ese detalle, en la cuna de Vladimir Serrón. Muy bien, ¿qué horas son? 8:28. Hoy día vamos a estar en un instante con Carlos Basombrío, exministro del Interior. Cosas curiosas, ¿no? Anoche se incendiaba el piso 12 de la DIRINCRI. Mire, no conozco a nadie que no haya levantado la ceja como diciendo, qué raro, ¿no? Justo el piso de lavado de activos, donde hay un almacén y un archivo. A esta hora todavía no sabemos la magnitud de los daños, pero es posible que se hayan perdido muchos expedientes, muchas investigaciones. Creo que para calmar a la gente, hoy temprano se anunció ya la captura de uno de los dinámicos del centro, que estaba, imagínense ustedes dónde estaba escondido. Qué difícil el trabajo policial. ¿Saben dónde estaba escondido? En su casa. Yo leí la noticia y me hasta quedé de risa. Lo capturaron en su casa. Ah, justo ahí lo habían buscado durante meses o cayó de visita. O sea, de verdad, es bien raro lo que nos cuenta a veces la Policía Nacional, ¿no? Justo lo encontraron en su casa, después de una pesquisa interminable, lo encontraron en un pueblo alejado, disfrazado, había cambiado su apariencia para no ser identificado, ¿no? No, estaba en su casa, ahí lo detuvieron, bien contento. Los Dinámicos del Centro es una organización criminal para la cual se había pedido 36 meses de prisión preventiva porque se dedicaban a vender puestos de trabajo y a cobrar cupo por brevetes. Y esa organización que levantaba plata con esos métodos, pues supuestamente financiaba la campaña Perú Libre. De ahí su importancia. Pero por supuesto, apenas dictaron orden de prisión preventiva, fugaron. Eran 5, desaparecieron, se ha capturado a 1, falta capturar a 4. 5 los desaparecidos. Igual como los sobrinos del presidente, ¿no? La misma historia. Y antes de ir con Carlos Basombrío para hablar de seguridad en todo el país y bueno, todos los problemas que se están enfrentando, además dentro de un ministerio tan convulsionado como el Ministerio del Interior, hay que destacar la investigación ayer de Cuarto Poder por la cual el ministro de Educación tiene una tesis plagiada. Yo recuerdo que cuando lo hicieron ministro, alguien me pasó el link de su tesis y mi impresión fue, bueno, por lo menos ha hecho un trabajo de campo. La verdad es que era un trabajo bien poquita cosa para hacer una tesis doctoral.
O sea, en mis tiempos eso era una tesis de bachillerato. Una tesis doctoral era aplicar un cuestionario a 47 profesores, tabular las respuestas y contrastarlas con la hipótesis que habían planteado. El problema es que, según su explicación, tan enredada con Sol Carreño, es que él toma un documento del Ministerio de Educación, lo copia íntegramente. ¿Por qué lo tenía que copiar? Porque sobre la base de ese documento iba a aplicar la plantilla que había elaborado, el cuestionario. Pero lo que no explicó durante toda la entrevista es por qué no lo citó. Documento. Normalmente cuando haces eso, voy a contrastar este documento contra esto. Lo pones como anexos. Anexo 1, documento del Ministerio de Educación. Este es mi, ¿no? Este es el documento que he utilizado para aplicar la plantilla. Y lo otro es que copiaba, eso es increíble, ¿no? La Universidad de la Cantuta le da un formato a los alumnos, modelo, ¿no? De qué partes tiene que tener la tesis, lo que se hace, ¿no? Ejemplos de introducción, ejemplos de cómo citar la bibliografía, etc. Su introducción es el ejemplo que le dan en el formato de la universidad. No, pero todo, agradezco a Dios nuestro Señor, igualito, todas son iguales, dicen, porque es el formato que nos han dado. O sea, si tú estás doctorándote y no eres capaz de discernir la diferencia entre un ejemplo y lo que tú tienes que hacer, no has superado ni lo básico del aprendizaje. Si yo le digo a un alumno, este es un ejemplo, y ahora usted elabore, ¿no es cierto?, una creación propia sobre la base de este ejemplo. Eso es parte del desarrollo del pensamiento abstracto. Cuando un niño no puede hacer eso, hay problemas de aprendizaje. Entonces, tienes que retroceder un paso atrás. Cuando un niño no puede hacer comparaciones, tienes que regresar un paso atrás. No puede comparar. Entonces, cuando no puedes comparar y concluir, paso atrás en la enseñanza, ¿no? Tienes que regresar a lo básico, reforzar. Cuando yo te digo, mira, te voy a dar un ejemplo de poema, ¿ya? Y tiene que rimar en ar, ¿no? Entonces, todas las rimas tienen que ser ar, por favor, que sean, no sé, en decasílabos que terminen en ar. Este es el ejemplo. Y el alumno me pone el mismo ejemplo que yo le he puesto, bueno, o sea, hay un problema. Tienes que decirle, no, hijito, tú tienes que crear algo propio, yo te estoy explicando cómo hacerlo. La excusa del ministro es que ese era el formato que les da la universidad. Entonces, les ponen un ejemplo de introducción, copia la introducción. Un ejemplo de dedicatoria, copia la dedicatoria. Un ejemplo de las partes que tienen, o sea, así, organice sus capítulos así. Eso es lo que copia, y lo copia igual. Entonces, claro, 72% de la tesis es copiada. Y lo que puede ser propio de él, que es la aplicación de este cuestionario, que como les digo, para una tesis de bachillerato, ahora que van a tener que hacer tesis de bachillerato, es un trabajo aplicado que es interesante, ¿no es cierto? Bueno, vale. Conclusión, hay doctorados y doctorados, ¿no? Lamentablemente se deprecia el título de doctor. En fin, ya está con nosotros Carlos Basombrío, esperando en la línea. Vamos a hacer una pausa chiquitita y regresamos con él. Regresamos en un instante. Así es, Rosa María, agradecemos como siempre a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable: siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en la página web www.asbcontable.com. Pausa y retornamos con el doctor Carlos Basombrío. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Pasco Cerro de Pasco Radioactiva, Huanta Radio Continental, también Apumaki Estéreo, AM Tagua a través del podcast, y Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas. Además, los aplicativos móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y muy buenos días al ex ministro del Interior, Carlos Asombrío, experto en seguridad, que nos acompaña esta mañana. Y claro, teníamos varios temas para hablar sobre el Ministerio del Interior, pero siempre la noticia urgente nos cambia el orden de las cosas. Un incendio anoche en el piso 12 de la Dirincri, donde, según la información que hemos recogido, está toda la zona que se dedica a lavado de activos, todas las oficinas de lavado de activos y un almacén que contiene además expedientes de lavado de activos. No hay peruano que no levante la ceja, ¿verdad? O sea, esto es rarísimo. ¿Qué impresión le causa? Te voy a comentar, quisiera solamente jalar el hilo de tus comentarios tan interesantes previos, si me permites. Hay 3 ministros que tienen algo en común en el gabinete. Me refiero al tema del ministro de Educación, que es... Yo me atrevería a decir de horror que el ministro de Educación pueda tener ese problema y no haber renunciado anoche. Pero no va a renunciar, ni el presidente lo va a sacar, ni el Congreso probablemente se dé por aludido. Creo que ese es el mejor síntoma, más claro, bueno, no sé si es mejor, pero uno de los tantos síntomas de la podredumbre moral a la que estamos llegando en el Perú. Pero hay algo que tienen en común con el ministro de Trabajo. La ministra de Trabajo también falsificó su tesis, también buscó argumentos de ese tipo, y con el ministro de Agricultura. Te explico, o lo recuerdo para tus radioyentes. Cuando encuentran el cadáver de la persona a la que se le atribuye que él asesinó, su familia, la familia está segura, encontraron el cadáver, llegan a su casa la policía y encuentran ropas sangrantes que luego nunca fueron analizadas, y ya de por sí eso es casi una declaratoria de culpabilidad, porque si eres inocente piden por favor que analicen tu ropa sangrante porque eso te libera, pero encuentran documentos que vinculaban el hecho a su función o su labor de falsificar test y de falsificar exámenes de ingreso. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa con estas tesis. Hay mucha gente que compra tesis y ahí está parte de la explicación de estos problemas. Insisto, yo creo que si este señor no renuncia, bueno, ya no va a renunciar. No va a renunciar, Carlos. Esto no renuncia, de repente hasta le dan un abrazo. Pero bueno, lo de la Dirincri, evidentemente, no recuerdo yo incendios en la Dirincri, yo he estado en esos pisos, muchas veces me da un escalofrío que eso esté ocurriendo, que sea en la división de lavado de activos un domingo por la tarde el incendio, todo eso apunta a que se ha tratado de borrar documentación que perjudica a poderosos, empezando por Perú Libre. Yo no estoy diciendo que ellos hayan incendiado la Dirincri, pero entre los poderosos que están investigados por lavado de activos está esta gente. Y tiene que ser gente que esté en una etapa más preliminar de la investigación, como ellos, porque los que ya están, pues todo lo que está en el juzgado ya no tiene mayor relevancia. No sé cuánta relevancia tendrá ya lo que tenga la Dirincri. Pero bueno, ese es el ambiente que estamos, Rosa María, donde cualquier cosa de este tipo puede suceder. Y por supuesto, en el Congreso hay gente con nombres propios que está investigada por lavado de activos, que no creo que sean promotores de una investigación sobre este hecho. La realidad peruana está llegando a límites inesperados, creo yo, y creo que el deterioro
si sigue a esta velocidad y si no se logra un cambio de timón puede ser irreversible, ¿no? Por mucho tiempo. Pero ayer yo escuchaba al ministro de Educación para retomar este tema de la moral pública. Creo que él ni siquiera era capaz de entender, por la forma en la que se defendía, lo que había hecho. Era un problema de amoralidad. No entendí, pero le decía, ¿qué he hecho de malo? Cabe No la ha citado, posibilidad, incluso señor. que no haya leído, no habría que descartar siquiera esa posibilidad, que él no la haya leído, porque ocurre mucho, es muy frecuente. Es una hipótesis, por supuesto, no estoy responsabilizando a nadie, pero la sorpresa que él tiene expresa un poco esa posibilidad, ¿no? Que es aterradora. Ese es el mensaje que reciben los millones de estudiantes de las escuelas y ese es el mensaje que reciben los estudiantes universitarios, los que quieren ser profesionales. Falsifica tu tesis rápido, pum, pum, pum. Claro, ahora hay metodologías más importantes para poder pasar descubrir. el tunturín. No, además le dice a Sol Carreño algo horrible. Dice, seguramente su tesis, si la pasan por el tunturín, también va a ser igual, porque ya otros se han copiado de la de usted. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a este? Claro, como han pasado los años, ya la han plagiado otros, pues. Hay un problema de comprensión lectora también, de comprensión no lectora, sino auditiva en este caso. O sea, él no entiende el principio básico de que el copiado no puede ser descubierto, porque, digamos, es el que copia. ¡Claro! Porque además hay un principio básico de temporalidad, ¿no? No puede ser, la copia no puede ser anterior a la... Claro, pero de verdad, y como yo decía, no entiende que no tiene nada de malo utilizar un texto del Ministerio de Educación. Por supuesto, lo pones como un anexo y lo citas, pero lo que no puedes decir es que eso tú lo has escrito. No entiende el concepto citar. No lo entiende. Entonces, pobre hombre, está decir, pues sí, yo sí lo puedo usar. No es un pobre hombre, ¿no? Es el que dirige los destinos de la educación en el Perú. Y eso los es lo más grave. Tenemos que exigirle a una persona que asume esa responsabilidad, ¿no? Que tenga la ética, la capacidad moral, la dignidad para irse a su casa el mismo día. Pero no, eso tiene que ver con un deterioro general de la función. Claro, pero el anterior, hay que decir algo, el anterior, porque este sustituye a otro, filtra o dice que no sabe cómo le llega la prueba docente a los docentes. Y se quedaron sin prueba hasta ahora. Claro, y entonces... La hija tiene indicios de responsabilidad muy grandes. ¿No? Y ese es el tercer ministro de Educación. Este gobierno tiene una característica. Cuando la chuta, cuando acierta, lo saca. El primer ministro de Educación que tuvo una bastante razonable, no hubo nada que uno pudiese señalar grave en su gestión. Claro. Lo sacaron al mes. El ministro de Salud estaba haciendo una buena gestión, lo sacaron. El tema es muy simple, si funcionas un poco te sacan. Y ahora claro, parece ser, pero vamos a interior, porque ahí es donde tenemos un problema, no solamente que la gente lo vive día a día con un problema de seguridad pública, sino que hay determinados cambios que también incluso se hacen para encubrir hechos del propio gobierno, como todos los cambios en la dirección de inteligencia, que ya uno no entiende nada, porque ahí los directores duran 2 semanas, una semana, traen a uno al conejo de la suerte, se llevan al conejo de la suerte, viene el otro, a ver, la historia que yo conozco específicamente de la dirección de la Digimin es la versión que yo he escuchado reiteradamente, no puedo asegurar que sea exacta porque no tengo pruebas. Es que el primero que renuncia, que en este momento no recuerdo su nombre, era un hombre muy respetable, que estuvo, si no me equivoco, capturaron creo que incluso a May, y era un hombre respetable al cual lo puso el ministro anterior, que renunció con las historias que ya conocemos. Ministro, hay que acercarse un poquito más a la pantalla porque estoy perdiendo el sonido. Sí, ahí está mejor. Ahí está. Entonces, el primero de Guillén no deja a este señor, como es usual en cambios de ministros de este tipo y de esa velocidad, también van a cambiar, pero este señor lo deja y al parecer lo sacan cuando se opone
a la orden o a la instrucción de no apoyar las investigaciones policiales en curso contra el señor Pacheco y otras personas. Ponen a otro y tampoco acepta. Y de ahí ponen al conejo y ya realmente no sé por qué lo sacan. Pero lo cierto y concreto es que Pacheco está en la clandestinidad, que la policía perdió su huella muchos días antes de que el fiscal pidiera su detención, que la orden de detención lo único que ha servido para demostrar la culpabilidad probable mayor de este señor, porque quien es inocente, bueno, es otra razón, tampoco te va, ¿no? Y bueno, se está usando a la Dijimín era una joya, Rosa María. Con la Dijimín hicimos trabajos maravillosos en una alianza cuando la dirigió el general León. Por cierto que yo no lo traje de la nada, estaba ahí dándole continuidad a la labor de otro general valiosísimo también, que ya había cumplido su ciclo y se iba. Él, por decisión personal, y el general León la reemplazó, una persona extraordinaria. Se trabajó en Pariet con la Dijimín, creo, de una épocas más activas que ha habido en lucha contra el crimen organizado, que no solo no debió abandonarse, sino debió potenciarse por 10 veces, que era un poco la idea, y creo que otra sería la situación del crimen organizado. Era una joya la Dijimín, lo ha sido en otras épocas también, y hoy la Dijimín es una sombra de lo que fue, es una vergüenza penetrada por el poder político, y en eso, y eso apunta al ministro, la responsabilidad política del ministro, si es que no, más que eso, ¿no? O sea, este ministro está asumiendo cosas bien feas, ¿no? Por ejemplo, la fuga de Pacheco y los sobrinos es responsabilidad directa del ministro. Cuando se fugó el hermanito a España, cayó el ministro de entonces. Sacaron a un excelente director de migraciones que yo conocí mucho, pero tuvo que salir. Acá no pasa nada. ¿Acaso no pasa nada? Ahora, hay una denuncia mucho más grave que la presentó IDL a fines del año pasado, de la cual no hemos vuelto a escuchar nada. Es decir, que se vendían los cambios de colocación por 5.000 soles, ¿no? Y se desmantelaban comisarías para ir a tránsito, que era el botín. Eso no se dijo más. Y que el puesto para ascender a general costaba $25.000. El tarifario era ese. Sobre esa investigación no hay nada. Nada público por lo menos. Lo de IDL además estaba basado en información que venía de los propios oficiales perjudicados. O sea, se comenzaron a dar cuenta de que había un cambio masivo. Los suboficiales cambian mucho menos que los oficiales. Es una situación que tiene que ver con la masividad y la discriminación, por supuesto, pero es más difícil para ellos cambiar. Y cambiar a lugares más lucrativos es digamos, es una inversión muy importante. Sabemos lo que eso significa en una dosis adicional de corrupción en la policía. Los casos de la compra del cargo o la venta del cargo, de repente no todos se concretaron, pero lo denunció el propio subcomandante general de la policía, poniendo su cargo, o sea, yéndose de la institución. Dicen, además, el general Bueno era un hombre, dicen, yo no lo conozco, la rotación de generales es tan grande que ya no lo conozco, no tengo idea de quién es, pero dicen que es un hombre muy correcto. No hay nada, Pacheco aparentemente era uno de los involucrados, y espero que las investigaciones continúen en el Ministerio Público. Ahora, hay tantas investigaciones simultáneas sobre posibles delitos en el gobierno del señor Castillo, que me imagino que los fiscales deben estar con dificultades de cómo ir organizándose, ¿no? Porque ya casi no puede haber dirección otra área que depende de Interior y que está realmente muy abandonada es la de narcotráfico. Y ahí... No es abandonada, hay una decisión política del gobierno que yo no sé siquiera si el señor Castillo, ni siquiera si el señor Castillo es consciente de que de lo que está haciendo. O sea, no es que digo usted en contra, pero por lo menos consciente. O sea, lo que ha cambiado hoy es
la visión sobre la erradicación de cultivos ilegales de coca, ¿ya? Eso ha cambiado de manera drástica. El señor Soberón, Ricardo Soberón, lo conozco perfectamente, una persona de cuya honestidad no tengo ninguna duda y su conocimiento del tema menos todavía, es un hombre dedicado su vida a eso, pero lo ha dedicado la vida desde una visión que yo considero profundamente equivocada y profundamente ingenua. Él ha trabajado toda su vida de asesor de los cocaleros ilegales y él piensa que el problema ahí es un problema de darles la decisión de irse erradicando de ellos. Cosa que ya ha probado ser un fracaso en varias ocasiones en el Perú y va a hacerlo mucho más ahora porque el principio es te erradicas y yo te ayudo a desarrollo alternativo. Cuando tú tienes las dos opciones, haz cosas las dos en el mejor de los casos, ¿no? No va a haber ninguna erradicación, los cultivos ilegales de coca han aumentado significativamente a 61.000 hectáreas en el año 2020 y probablemente para el 21 ya vayan allí. Yo estimo que a fines del 2022 vamos a estar en más de 100.000 hectáreas. Eso tiene implicancias en muchos ángulos. Tiene implicancias en las propias zonas cocaleras, en la violencia que eso genera, la corrupción que trae, en las ciudades, porque son en los puertos en particular, pero en las ciudades en general, porque son lugares donde se procesa finalmente la droga y se organiza su exportación. Y ahí compiten bandas organizadas unas contra otras, se matan entre sí, matan a otros, etcétera, y aumenta ese clima de violencia. Eso viene cantado para los próximos meses, sumado a una situación ya muy grave del incremento de la violencia en los hechos delictivos. El uso de armas el uso de armas en los asaltos cotidianos a la gente ha subido exponencialmente, se ha multiplicado por 3 hasta donde llegan las cifras que son de noviembre del 21, y se ha multiplicado en muy pocos años. Es básicamente la etapa de Vizcarra y la actual, y eso significa que hay mucho mayor posibilidades de morir en un asalto, por llamarlo de alguna manera. Y otra cosa que ha cambiado cualitativamente es la cantidad de asesinatos por sicarios. Cuando mataron a la señora Pfeffer hace una década probablemente ya, no existían sicarios en el Perú, no existían, no se sabía la palabra, nadie conocía a la gente común y corriente que era un sicario. Trajeron uno de Colombia. Hoy en día los asesinatos por sicarios que habían al año, en la época que yo estaba en el ministerio, eran, si no me equivoco, 25 al año. Ahora podrían estar, porque las cifras hay que ajustarlas hacia el final del año pasado, a 400. Esa es un poco la realidad. Y además es muy importante porque alguna vez un ministro que nunca debió estar en el cargo dijo, no importa si se matan entre ellos. No, se matan entre ellos también, pero en una sociedad civilizada, que se maten entre ellos es un tema de la sociedad y del Estado. Pero además el sicario es el principal síntoma de que el crimen organizado, que opera debajo de la superficie, los tanques no los van a detectar, o debajo de la superficie, está creciendo, porque el sicariato es uno de los indicadores más importantes, porque además sirve para la extorsión. El sicariato sirve para la extorsión, o sea, al final es la matanza, pero en el camino hay la bomba en la casa, etc. Entonces estamos ante un fenómeno mucho más duro. Me temo que en varios campos comenzamos a entrar en el país a cambios cualitativos en contra, ya no cuantitativos, sino hemos hablado de la calidad de la gestión pública y la moral pública, estamos hablando del orden interno, temas que conozco un poco más, etcétera. Lo de los mineros ilegales es apabullante, y tienen que ver con decisiones tomadas con el Congreso y por el gobierno. El gobierno decidió abandonar la Pampa, que había sido un esfuerzo enorme y que había logrado ser controlado, no necesariamente en el sentido de que disminuya la minería ilegal como todo, pero en ese lugar, hoy están de regreso matando a la gente que los son. Estamos entrando a fases diferentes que no habíamos tenido, nunca habíamos tenido violencia, crimen sí, corrupción sí, pero estamos entrando a estructuras mucho más que penetran mucho más el Estado. El incendio de la Dirincli, de ser lo que uno piensa, tienen que haber conseguido que alguien de ahí incendie. ¿No es verdad? Y así sucesivamente. Entonces me preocupa muchísimo todo eso con un presidente, bueno, que ya sabemos lo que es.
¿Existe la posibilidad de un cambio? O sea, todos queremos tener alguna esperanza, ¿no? No sé, de que este ministro Chávarri, habiendo sido policía, bueno, tenga alguna posibilidad de entender lo que está pasando en este momento y, digamos, dirigir algún nivel de política pública diferente. ¿O Bueno, esto, bajo el liderazgo de este presidente, es imposible? bueno, a ver, políticas públicas de seguridad no habían en el plan de los 100 días para la palabra seguridad no se menciona. No. Políticas públicas de seguridad, las únicas que había en el plan inicial de Cerrón eran todas ideologías, digamos. No vale la Sí, pena claro. no, el modelo neoliberal es el culpable. Ya. Y lo que dijo el presidente en su discurso inaugural fueron 4 conceptos, cada uno de los cuales más absurdo, errado, desinformado, desechado inmediatamente en los primeros 15 días. Y sucesivamente los primeros ministros han presentado generalidades de ningún tipo. Lo único que han hecho, entre comillas, ha sido militarizar la lucha contra la seguridad, bajo el principio de que un estado de emergencia puede solucionar una situación que además no es ni emergente en el sentido de visible, ni emergente de emergencia en el sentido ¿cómo se llama?, de que es una cosa excepcional en el tiempo. Por supuesto, ni siquiera podríamos decir que ha fracasado en el sentido de miles de militares en las calles, porque no ha habido miles de militares en las calles, y no lo hay. Los militares cumplo pero no obedezco, y los entiendo y tienen razón. Han dicho, vamos a poner pues unas 5 patrullas acá, 5 patrullas allá, y algunas fotos, pocas por cierto, van a salir de que eso hay. Los resultados son 0, e inventaron un montón de cifras grotescas que me tomé el trabajo de analizar en un artículo hace poco, y seguimos con esa política de seguridad que la han extendido ahora a Trujillo y que probablemente extiendan a otros lugares, pero creo que la población ya debería ser consciente de que están engañándolos de la peor manera. Eso no sirve para nada. Se puede mejorar en seguridad como en todo lo demás, como en economía, como en educación, como en salud, como en transportes, en infraestructura, poco a poco, haciendo las cosas bien y perseverando. Pero no existe una solución de corto plazo, no existe. Esta es una gran mentira, ¿no? Ahora, el tema acá es que puedes tener buenas ideas, malas ideas o ninguna idea. ¿Cuál es la situación de este gobierno? ¿Malas ideas o no tienen idea? A ver, yo creo que lo que hay es, digamos, una policía que actúa un poco, digamos, haciendo operativos, repitiendo, deteniendo. Claro. A ver, plantearía de esta manera. Uno de los cambios que tiene que haber en la lucha contra el delito es ir ganando más batallas de las que pierdes. No es que la policía no dé batallas contra el delito, claro que da batallas contra el delito. Estoy haciendo una figura de la batalla. La batalla gana. El problema es que estamos perdiendo más de las que ganamos. Y por tanto eso requiere un impulso de otra naturaleza. Primero, continuidad, dedicarse a eso. Armar un equipo para trabajar en un ministerio es un trabajo grande, si lo haces bien, unos meses en los cuales en cascada tienes que ir armando un grupo. Nosotros vamos a armar unas 400 personas, a las cuales, te lo digo con toda claridad, yo conocía a 4. Eran en cascada, con responsabilidades, los únicos criterios eran que fueran competentes y honestos. ¿Te imaginas que había 4 ministros en el interior? El señor Chávarri está más ocupado de tratar de ver cómo logra desligar su imagen de la no detención de los y el director de la policía también. O sea, son otras las preocupaciones. O sea, en mi gestión, en el Ministerio de Interior sobre todo, que es una gestión que requiere reformas profundas, es diferente incluso de otros ministerios. El día a día no debe ocuparte más del 30 o 40% de tu tiempo, y es abrumador el día a día. Entonces, si tú no logras organizarte en función del cambio, nada va a cambiar. Y los cambios, primero, hay que definirlos, luego hay que comenzar a implementarlos, luego mantenerlos, luego empiezan los resultados, etc. En ese contexto, o sea, eso toma mínimo 1 año y medio. Nada. Ahora, hay cosas
hay cosas sintomáticas sobre esta sensación de que estamos a nuestra suerte, ¿no? Que es una sensación que tenemos los peruanos que, mira, tú te defiendes solito porque el Estado no te va a defender. Tomemos el caso de, ayer escuchaba al presidente de Cuajone, ¿no es cierto? Son 4 comunidades que han tomado una válvula. O sea, eso es lo que han tomado, una bocatoma y una válvula. La han cerrado y han dejado un pueblo sin agua. Eso es delito en cualquier parte del mundo. Tú no puedes dejar a la gente sin agua. Todo es delito, pero creo que, yo no soy abogado, pero hay un delito más grave, porque dejar sin agua a una población es un delito contra la salud pública, o sea, en fin. Claro, pues, claro. El problema no es solo que las comunidades hayan sentido que hay condiciones para hacer una barbaridad así, sino que esto ya va para los 40 días. Se está perdiendo, la última vez que lo vi el cálculo, estábamos cerca de los 300 millones de soles en impuestos irrecuperables, ¿no es cierto? No se pueden recuperar porque, o sea, van a volver a producir en algún momento, pero producen, esos días ya no se producen. Y el daño para la posibilidad de que en el Perú se invierta en minería, ya si la inversión privada va a ser cero, es por claro, una... pero digamos, los derechos de propiedad están clarísimos, está todo, pero que la Policía Nacional no puede controlar una válvula, o sea... Claro que puede, ¿no? Entonces... Puede controlarlo. Si mañana les dice, por favor, porque además yo conozco la zona, etcétera, son muy pocos, son una cosa muy, muy pequeña. Si la policía le da la orden, ¿no? Y le dice, señores, por favor, salgan, van a salir, punto. ¿Ya? El gobierno, para el gobierno, esto no está entre sus prioridades. Recuerda que el Ministerio de Energía y Minas es parte de la cuota de poder de Vladimir Cerrón, cuyo planteamiento es la nacionalización, estatización de las minas en el Perú. Está en el programa. Claro. Entonces, este señor es una persona que la Contraloría determinó que era incompetente hace años, antes de todo esto, que era incompetente para ser director regional de minas en Junín. Bueno, hoy día es ministro de Energía y Minas. Entonces, ese es el escenario que enfrentan los mineros generales. Claro, pero el ministro de Economía y Finanzas no parece incompetente y el hueco se lo están haciendo a él. Puede decir, por favor, abran la válvula. Sobre estas personas yo ya comienzo a tener mis dudas. Un buen técnico, sí, pero hay que ser, creo yo, una persona más integral, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo lo veo así. Yo no creo que uno deba aceptar entrar a un gabinete sin poner algunas condiciones básicas, ¿no? Entonces, le debe disgustar enormemente lo de Cuajone. Por cierto, una mina que viene de la época del gobierno militar. La mayoría de los peruanos no habían nacido, siquiera. No estamos hablando de una nueva actividad minera. Digamos, los ministerios no son islas, Rosa María. Si el ministro de Educación plagia su tesis y no me va, yo me voy. Porque yo no me quiero sentar, en mi caso sería al costado del ministro de Educación que ha plagiado su tesis. No podría. Todos ellos se sientan. Una persona que yo estoy convencido de que sí fue culpable de asesinato a pedradas a un pobre muchachito, está sentado con ellos en el gabinete. Además es un inepto, que es parte de la responsabilidad de la huelga agrícola. Y en fin, entonces a mí me parece que no basta ser un buen técnico, te lo digo con toda honestidad. Creo que una persona, y eso es parte de la degradación de la vida pública peruana, una persona no puede compartir mesa con alguien que tú consideras un inmoral, o consideras un posible delincuente, o tienes indicios grandes de que ha estado robando. No se puede, pues, y no se puede decir yo no lo hago. No es suficiente. Yo de repente vivo un poco a la... Ahora, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Yo quería traer también al recuerdo un tema del cual no hemos hablado, pero que fue noticia hace algunas semanas, que es importante porque viene arrastrado de gestiones anteriores, sobre las cosas que demoran en resolverse en el Perú y finalmente se resuelven. Los famosos escuadrones de policías que asesinaban para obtener ascensos, premios, es decir, todos los incentivos perversos. Esa denuncia le costó muchísimo y hubo un amargo debate en torno a eso, pero al final la justicia probó, lentísimo, pero probó que tal actividad sí existió y condenó a las personas. A ver, Rosa María, sobre eso
como tú comprenderás, entrar al Ministerio del Interior para ejercer esa función como primera función era lo último que uno deseaba, ¿verdad? Te colocaba en una situación muy compleja, pero que seguíamos siendo cómplices de lo que ocurría y se sabía, porque quiero decirlo, y no voy a mencionar el nombre porque tú no sabes quién son, los anteriores ministros, los anteriores directores generales de la policía, etcétera, etcétera, todos sabían perfectamente lo que estaba pasando. No solo eso, yo le ofrecí al ministro del Interior saliente que lo denunciara a él, para que no quedara como que yo haya denunciado algo que él no había denunciado. Me dijo, yo no me meto, en fin, no voy a contar esto. Me ofendieron periodistas destacados, ex amigos míos, algunos, que se burlaron de nuestra denuncia. Se burlaron de nuestra denuncia porque Ricardo Valdés, el viceministro, dijo que podían ser hasta 100, y la cifra es exactamente tomada de la resolución del coronel que emitió su informe, el valiente coronel que emitió su informe, y puso la lista con nombre propio, hasta eran 97 personas. Se burlaron, me ofendieron, nos ofendieron, nunca han pedido disculpas, y eso es una cosa que a mí me marcó para siempre, me marcó para siempre, pero el Congreso aprobó el informe que hicimos, pero no quiso investigar. Pero bueno, ¿qué podías esperar de ese Congreso? Pero por lo menos lo aprobó el informe. Aprobó que había un tema ahí gravísimo. Y ya están condenados una parte de las otras personas, y la cifra de los que están en fiscalía con acusación son más o menos 100. Y falta la segunda parte, que tomará muchos años seguramente, que es a los responsables no operativos. Y ahí hay mucha gente involucrada, por supuesto. No sé si algún día llegará la justicia donde debe llegar, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que tuvimos la decisión de no ser encubridores al precio que eso ocasionara. Obviamente, fue muy amargo todo, pero al final del día, los incentivos no pueden ser perversos. O sea, tú no le puedes decir a una persona que va a ascender, ¿no es cierto?, si asesina a los delincuentes rendidos. Es una cosa de locos. Es al revés. Asesino a los delincuentes de medio pelo, a los cuales les doy información de que hay algo grande y creen que llegan a eso, los asesino, y a partir de ahí se justifica mi ascenso por función distinguida, dineros de inteligencia adicionales, etc. Es al revés. Es un esquema perverso de criminalidad que por suerte ya no está en la policía, y quiero rendir mi homenaje al comandante Franco Moreno de la policía, quien fue el que nos dio toda la información. Habían asesinado también a su hermano en un operativo, y hoy día, y eso es una cosa que sí le doy un mérito enorme que hayan hecho, es el jefe de la DIVIAC. Eso a mí es una de las pocas cosas que yo puedo decir que es un honor para la policía que él esté en ese cargo. Eso demuestra que en la policía hay mucha gente valiosísima que no merece ser asociada a cosas ni corruptas ni salvajes, ¿no? Claro, pero lamentablemente siempre, o sea, conocemos las historias terribles de corrupción, no conocemos las buenas historias probablemente de la Policía Nacional. Hay muchas, y además, ¿sabes qué? Yo me admiraba, gente muy sacrificada, o sea, más allá del deber, o sea, tú decías, diablo, yo no sé si haría todo esto, trabajar 18 horas al día, etcétera, etcétera, sin ningún incentivo económico. Oye, con los mismos sueldos del que está robando en la oficina de al frente. Entonces, pero son gente que cree en su trabajo, muy profesionales, impecables en su vida, muy valiosa, muy valiosa. Esa es entonces no todo está perdido, pues. Al final el mensaje tiene que ser optimista. No. Pero yo siempre he pensado, y lo pensaba para la policía, que esa es la gente que debería tener el rol hegemónico para que los demás, los que estaban ya corrompidos totalmente, no van a cambiar, pero hay una serie de gente que está apática. Claro.
el mensaje de liderazgo por ahí. No, nunca está todo perdido, además los países no pueden darse el lujo de quebrar y cerrar, pero creo que corremos riesgos grandes de que el Perú que viene sea muy difícil, más difícil, y por tanto más injusto con los que menos tienen, ¿no? Esta crisis de transportes se ve cantadito que va a terminar con renovación de brevetes sin examen, con Sutran mermado cerrada, con ATU más golpeada que antes, quizás negocien algo con los peajes, es decir, Claro. La selva, digamos, de la que ni siquiera habíamos salido, pero digamos, habían algunos, un poquito menos de árboles en algunas partes de esa selva, ¿no? Viene menos regulación y viene mucha más taxi colectivo en Lima, o sea, todas las cosas que no debían hacerse, informalidad probablemente en todas partes. Atu y Sutran. ¿Sabes cómo lo que me aterra? Lo que me asusta más es el Congreso, porque yo tenía claro, y creo que muchos teníamos claro, y tú también, la naturaleza del gobierno que venía. Pero el Congreso había una esperanza de que pudiese ser un balance, una esperanza un poco ingenua, la verdad, viendo los congresos anteriores. Viendo los pasados. Claro, pero la esperanza, al fin y al cabo, de que pudiesen tener otro rol. Y no tienen otro rol. Tienen muy pocos. Yo los tengo identificados, contados por la mano, de personas que uno dice sí valen la pena, ¿no? Bien poquitos, la verdad. Bien poquitos. Pero bueno. Entonces, pregunta al analista, al que hace análisis político también en sus columnas semanales. ¿Castillo termina su gobierno? ¿Dura los 5 años? Te podría responder con otra pregunta. ¿Podemos nosotros resistir 5 años de Castillo, el Perú? Pero yo no creo, ¿eh? No creo. Tampoco pienso que estas manifestaciones sean el inicio de su fin. ¿Ya? No, me parece un poco, digamos, puede ser, pero no lo veo tan claro. Claro. Lo que sí marcan una ruptura fundamental en su gobierno, quizás ya la última ruptura, ahora con el concepto pueblo que defiendo, pueblo que me defiende. Que haya sido en Huancayo, que sean campesinos, que sean transportistas, que la gente que haya salido no sean de Miraflores y San Isidro, como él despectivamente dice, cuando su primer ministro vive en San Isidro, dicho sea paso, es muy sintomático de una ruptura, tú debes haber escuchado, las cosas que le dicen. Las cosas que le dicen no son precisamente una queja, presidente, ayúdenos porque usted es el bueno. O sea, creo que allí se produce una ruptura, es casi la última ruptura simbólica, no sé si va a producir más cosas que eso. Hoy día el paro está complicado, pero no sé, ahí me inclino a pensar que eso va a irse regularizando. Pero es un presidente que lo único que tiene, creo yo, es al Congreso, básicamente. ¿Qué es lo que tiene? O claro, sea, como... Claro, parece increíble, pero su sostén hoy es el Congreso. Es el Congreso, claro. Y no es un sostén fruto de una alianza política que es algo razonable, que ocurre en todas partes del mundo, para hacer un programa determinado de gobierno, sino es una sostén que se deriva de varias cosas por lo bajo, entre ellas, no la única, que hay ministros que están ahí en el gabinete, que son cuotas, la de Cerrón, la de los profesores, la de Somos Perú, la de Juntos por el Perú, la facción no Verónica, sino la otra, el de Cultura, que es Somos Perú, me estoy olvidando por ahí de alguno, el de Agricultura. Por eso se está. Y luego a los niños les reparte todo lo que quiere. Así es, a los niños. Entonces, son las peores razones las que llevan a este Congreso, a este pacto por lo bajo, a este pacto de espaldas al país, ¿no? De espaldas al país. Entonces... Como dice el Cerrón, curules cautivas, lo borró, ¿no? Pero es buenísimo, curules cautivas. Eso es lo que es. Entonces tengo mis curules cautivas, soy presidente 5 años, no importa qué pase. Sí. Ahora, yo
y retomo el inicio de tu pregunta, no creo que él termine su mandato. No creo. Y creo que va más por el lado de la corrupción. Hay demasiadas evidencias de que está involucrado en temas de corrupción. La última, la de la fuga de los sobrinos y de Pacheco, es demasiado reveladora. Y ayer habrás visto, muy interesante también, las nuevas revelaciones de Carolín Mampuero que han salido, y una parte son refrendar las cosas que ya dijo que se van documentando, pero también hizo nuevas revelaciones que dan cuenta de este señor que ha sido detenido. Samir Villaverde. ¿Cómo sale de esta? Y solo hay un camino, ¿no? Solo hay un camino para él. Lo único que puede hacer es cantar. No hay otro camino. No tiene otro. Un hombre que ha disparado, ha asaltado un local a mano armada acá en el Donatello, que todos hemos visto cerrado por muchos años, va a tener la fidelidad. Él está ahí por negocios, no por lealtades políticas. Entonces, vamos a ver, yo creo que la corrupción puede ser un factor, pero creo que ya el Congreso ha hecho tanto que va a ser inevitable que tenga que irse con el Ejecutivo, ¿no? O sea, eso podría... No, sí. Que a estas alturas... Si el Congreso creen que se van a quedar, ahí no tienen ninguna idea de lo que es la furia popular. Porque si matan a Castillo y ellos no se van, al día siguiente todos salimos a la calle. Todos salimos a la calle, ahí no tienen una idea de lo que es la furia popular. Pero sí es cierto que la fiscal en esta investigación ha hecho, bueno, lo que se hace, ¿no? Una detención preliminar y a ver quién es el primero que habla. Los pasaperas... Es el principio básico de vínculo con esta gente, ¿no? Claro, los pasaperas han hablado antes, porque ya intervinieron también coimeando al presidente Álvarez. Entonces, claro, ya tienen práctica, digamos. Exacto, a Gregorio Santos, ya pueden, porque saben cómo funciona y les ha funcionado bien. Y saben que después salen libres y vuelven a entrar, que es impresionante eso también, ¿no? Y ellos se han entregado después. Es un síntoma de que por ahí han pensado algo. Todo esto, además, no sé, Petroperú es una olla de corrupción espantosa. Yo no sé qué actitud va a tomar el nuevo presidente, que es una persona que creo yo que es correcta, yo no coincido con sus puntos de vista, pero creo que es correcta, en relación a la corrupción que hay ahí. Es otro tema complicado que se viene, y creo que gallina que come huevo que le queme el pico. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. Ha sido muy grato conversar con Carlos Basurrió, recordar cosas del presente y del pasado. A ver, no sé si hay alguna pregunta del público para irnos despidiendo. Sí, Rosa María. Declararon estado de emergencia por inseguridad ciudadana, me parece que fue a fines de enero, por 45 días. Ya pasó creo que 60 días, se habló que las fuerzas policiales las fuerzas militares iban a salir, se habló un montón de cosas. ¿De qué sirvió todo eso? Es la pregunta, y cómo salir de esto, porque ya da miedo salir a la puerta de la casa porque uno no sabe si le van a asaltar o no. Doctor. 45 días se vencieron y lo han ampliado 45 días más, y la respuesta es muy clara. Ese tipo de medidas, ningún tipo de medidas puede cambiar de martes a miércoles la seguridad de una persona que sale de su casa y lo pueden asaltar. Es una gran mentira, así que tomar todas las precauciones posibles no está de más. Claro. Y de nuevo, la sensación que tenemos todos los peruanos, lo mismo nos pasaba en la pandemia, ¿no? Estamos solos, o sea, cada uno tiene que velar por sí mismo y, bueno, defenderte lo mejor que puedas, ¿no? Y si te asaltan, ríndete porque tu vida vale más y punto, ya está. Listo. Así es. Y incluso haciendo las cosas bien, cualquier funcionario honesto en cualquier ministerio les diría: las cosas avanzan poco a poco. Es como la economía de las familias que quieren salir adelante. No es de un día para otro, poco a poco se puede mejorar, poco a poco. Pero no hay milagros.
Muy bien. Muchísimas gracias a Carlos Mazombrío por estar esta mañana con nosotros. Esperamos vernos pronto, algún día nuevamente, presencialmente, pronto. Ahora que mejoran las cosas. Ya nos hemos vuelto flojos los entrevistados. Y los entrevistadores también, ¿eh? Todos juntos. Por lo menos estamos unidos en esto. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y a ver, me despido porque tengo que ir al otro programa. Chau, chau. Así Nos es. vemos nuevamente. Gracias, doctor. Sí, Rosa María. Solamente una apreciación. ¿Qué te pareció el día viernes el tema de la corte? Porque no se ha dicho nada. ¿Crees que tienes fue toda la favorable? razón. Le dimos tanta importancia la semana pasada que con lo de Huancayo. Creo que va a ser muy favorable a lo señalado anteriormente por la Corte. O sea, el asunto es que la Corte sobre esto ya se pronunció en 2018. No va a cambiar su fallo. Y las víctimas, que han estado representadas por sus abogados, han dicho lo que siempre se ha dicho. O sea, yo veía en esta audiencia que no había ninguna novedad, salvo una nueva excarcelación de Alberto Fujimori contraria a lo señalado por la Corte Interamericana. Y eso es. O sea, Alberto Fujimori no va a salir de la cárcel bajo esta resolución del TC. Lamentablemente para él, porque considero, lo he dicho varias veces, que es una crueldad jugar con las expectativas de un hombre mayor que está preso, que puede estar enfermo, ¿no es cierto? Es terrible jugar con las expectativas de una familia, pero lamentablemente no quieren, por orgullo, aceptar las condiciones impuestas por la Corte para la excarcelación de Alberto Fujimori. Y es un problema de orgullo. Con un poquito de humildad piden disculpas, reconocen, dejan de estigmatizar y terruquear a todo el mundo. Pero yo no creo realmente que Keiko Fujimori quiera que su padre salga de la cárcel. De verdad. Porque una hija hace lo imposible porque su padre salga de la cárcel. No sale a insultar a la Corte, a decir que el sesgo ideológico de la Corte, que es lo mismo que dice Maduro, ¿ah? Solamente que Maduro dice que la Corte es un instrumento del imperialismo yanqui. Pero si tú quieres que tu papá salga de la cárcel, de verdad, en serio, haces lo que sea, pero no te portas así. Lamentablemente, Alberto Fujimori es nuevamente un instrumento de la política de su hija. Pobre hombre, la verdad. Pobre hombre. Y que tiene derechos humanos, por supuesto que los tiene, pero yo solamente haría la comparación. Alberto Fujimori tuvo un juicio justo. Los heladeros de Barrios Altos no tuvieron ningún juicio justo. Les aplicaron una pena de muerte que además no existe en el Perú. A Alberto Fujimori le dieron 25 años en un proceso debido, con todas las garantías, con defensa, con derecho a todo lo que se establece en un debido proceso. Cuenta con atención médica de primer nivel y tiene instalaciones penitenciarias que no tienen ningún precio en el Perú. Yo creo que sus derechos humanos han sido muy, muy valorados y resguardados, al contrario. Si Keiko Fujimori dice todas las cosas que dice, yo en serio, ya después de que le haya explicado, creo que le deben haber explicado muchas veces qué se necesita para que su papá salga de la cárcel, su discurso lo único que denota nuevamente es que no quiere que su papá salga de la cárcel. No quiere. No le conviene, no le interesa. Ayer me hicieron notar una frase, Abel. No sé. Pónganse en los zapatos de alguien que tiene a su padre preso, que le dicen que lo van a liberar. Y le preguntan, oye, ¿ya sabes a dónde va a ir tu papá? ¿Qué es lo primero que tú dices? Bueno, no lo sé, pero que se venga conmigo. ¿No? ¿No es lo primero que le sale a una hija? Bueno, no sabemos todavía, pero mira, hasta que nos pongamos de acuerdo y de acuerdo a lo que él quiera, se va a venir a mi casa. No le sale, pues. Estamos viendo una clínica. Todo es cálculo, ¿no?
No hay un segundo de espontaneidad. Qué horror. Y por lo tanto el orgullo manda, y por lo tanto que Alberto Fujimori no va a ser liberado hasta que no deponga una posición orgullosa que no le permite reconocer que fue condenado por armar un escuadrón de aniquilamiento que mataba gente. Esa es la razón por la cual está preso. Y esa es la razón por la cual ningún presidente del Perú podrá volver alguna vez a formar un escuadrón de aniquilamiento para matar gente inocente, que le provoca matar porque cree que de repente tal vez entre esos días hay uno que sea terrorista. Porque ese era el método. Método que avalan, ¿eh? Muchos, lamentablemente. Muy bien, Abel, nos despedimos. Así es, Rosa María, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Cuídate mucho, gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.